Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. CH1. A Happy Content Life. Capítulo 1. Una vida feliz y contenta. Era un día brillante en el pequeño asentamiento de las islas de Patchy. De hecho, la emoción corría por el aire dentro del pueblo. Por supuesto, había una razón por la que la gente de este pequeño pueblo estaba feliz y emocionada. Después de todo, un día festivo estaba a la vuelta de la esquina. Era el comienzo de la primavera, por lo que la gente de Remnant se estaba preparando para celebrar la llegada de la nueva temporada, una tradición inspirada en la historia de las 4 estaciones, y la gente de Patch no era diferente. La gente ya ha decorado la ciudad y ha preparado puestos para un festival cuando terminó el invierno y el color volvió a las plantas y los árboles. Siempre fue un gran problema, y a casi todos les gustaron las vacaciones como esta, ya que toda la positividad disuadió más a los Grimm en esta época. Quizás por eso el ambiente alrededor de la ciudad siempre fue más ligero durante estas vacaciones. Incluso la vieja y polvorienta librería de Patch se había animado un poco para la ocasión, al menos eso es lo que pensó el antiguo propietario, Kyle Schwey, mientras organizaba algunos libros en un estante. Incluso uno tan viejo como él, que había visto muchas cosas en su antigua vida, no pudo evitar que se formara una sonrisa mientras se mantenía ocupado con su simple trabajo. No era la más extravagante de las profesiones, especialmente cuando a muchas personas no les importaba demasiado leer libros antiguos como los que él guardaba en la era moderna. Sin embargo, fue lo suficientemente agradable para él, e hizo lo suficiente como para no cerrarse. Por supuesto, la tienda era bastante grande, por lo que ya no podía administrar el lugar solo con sus huesos cansados y dolores. Afortunadamente, encontró sangre joven hace unos años que estaba más obsesionada con el lugar que él. Aquí están los libros nuevos, viejo Kale. Un joven brillante gritó cuando entró en la habitación con una gran caja llena de libros en sus manos. Ah, gracias, muchacho. Puedes dejarlo allí. El anciano sonrió mientras señalaba un lugar cerca del estante. Roger eso. El joven respondió felizmente mientras se acercaba y dejaba la pesada caja con facilidad. Luego se puso de pie y se secó un poco de sudor de la cara con una sonrisa. ¿Necesitas ayuda para clasificarlos? No, muchacho. Estoy a punto de terminar. Kale sonrió mientras se volvía hacia su empleado. Gracias de nuevo, Ginger. No hay problema. Es para lo que estoy aquí. Ginger sonrió. Iré a limpiar el mostrador entonces. Habían pasado varios años desde que había llegado a Patch, y había cambiado bastante. Ahora con 19 años, era mucho más alto de lo que era cuando era niño, aunque su crecimiento acelerado no duró demasiado, lo que hizo que se volviera unos centímetros más bajo que Jan cuando ella golpeó el suyo. Si bien no se había vuelto más deportivo de lo que era antes, aún se las arreglaba para mantener una constitución saludable, aunque estaba un poco más delgado de las cosas. También mantuvo su paleta de colores habitual, con su atuendo normal siendo una camisa abotonada de color marrón oscuro que tenía botones blancos y forro blanco y pantalones negros que también tenían forro blanco, junto con su cabello aún cobrizo y ojos violetas. Tampoco usaba anteojos, ya que había optado por usar lentes de contacto normalmente. Pareces más alegre hoy. ¿El espíritu navideño también te está afectando? Kyle preguntó con una sonrisa maliciosa mientras su asistente agarraba un paño y una botella de limpiador multiusos. ¿Es eso realmente algo malo? Creo que es genial que todos puedan olvidarse de todas las cosas malas y simplemente disfrutar de unas vacaciones como esta. Además, es el festival de primavera. ¿Cómo podrían no ser feliz en este momento? Jaja. Supongo que tienes razón. Kyle asintió. Recuérdamelo. Tiendo a olvidar estas cosas en mi vejez, pero el festival está programado para mañana por la tarde, ¿correcto? Así es. ¿Tienes algún plan para entonces? Me temo que no. Realmente no puedo divertirme tanto como solía hacerlo. Kyle se rió alegremente un poco. Pero el hecho de que no pueda divertirme no significa que no debas hacerlo. No tienes que venir mañana. ¿Eh? ¿Estás seguro? Este viejo lugar no tendrá ningún negocio durante el festival. Apenas obtenemos ninguno en primer lugar. Así que sigue adelante y diviértete con tu familia y amigos. Has sido de gran ayuda, así que diría que te mereces al menos esto. Has recorrido un largo camino desde ese niño silencioso y poco sociable que solo deseaba leer en silencio.
Incluso cuando lograste conseguir este trabajo, todavía tenías dificultades para hablar con los clientes, eligiendo esconderte a la vuelta de una esquina y hacer que los clientes te dejaran en paz. Fue una vista bastante divertida. Oye, ¿por qué tienes que mencionar cosas vergonzosas como esa? Ginger se sonrojó. Estaba demasiado atrapado en mi propia cabeza en ese entonces y solo estaba proyectando en otras personas. Constantemente preocupándome por si la gente iba a actuar bien y luego tratar de lastimarme, me gustaría pensar que he madurado un poco desde entonces. De hecho, aunque todavía eres del tipo que mantiene la nariz en un libro en lugar de hablar o salir. Kyle bromeó. Oye, puede que haya tirado por la borda mi paranoia sobre otras personas, pero no voy a deshacerme de mis aficiones. Simplemente no soy una persona deportista. Ginger sonrió con orgullo mientras cruzaba los brazos. Además, eso es durante mi propio tiempo. Prácticamente he superado mi disgusto por estar cerca de extraños. Sí, más o menos. Oye. No entremos en eso ahora. Ginger frunció el ceño un poco antes de que su sonrisa volviera. Pero de verdad, gracias, señor Schuey. Esto significa mucho para mí. No lo menciones. Como dije, también has hecho mucho por mí. Como empleado y como cliente recurrente. Y por favor, te dije que simplemente me llamaras Kale. El anciano le devolvió la sonrisa. Oh. Por cierto, antes de que te vayas, había algo que quería darte. Vaya. Ginger inclinó la cabeza cuando Old Man Kale se acercó al mostrador y se inclinó para agarrar algo. Aquí. Dijo Kale mientras se ponía de pie con un libro muy grande, extremadamente grueso y de aspecto antiguo en la mano. Considere esto como una ventaja adicional por sus años de arduo trabajo. ¿Un bono? Ginger repitió mientras tomaba el libro y miraba la portada. ¿El trono de los héroes? ¿Qué es esto? ¿Una historia sobre héroes? ¿Podrías decir eso? Es más como una colección de mitos y leyendas sobre tales figuras, aunque no estoy seguro de si alguno de ellos es cierto. Parecen representar tiempos y culturas bastante similares y bastante diferentes de los que se encuentran en Remnant hoy en día, por lo que tal vez estas historias sean todas ficticias, o tal vez provengan de una época mucho antes de que Remnant fuera lo que conocemos hoy, o tal vez incluso estos son cuentos de otro mundo. Vamos, viejo Kale. Deja de meterte conmigo. Ginger se rió de la idea mientras examinaba el libro. Tiene un aspecto bastante antiguo, así que tal vez tengas la parte antigua correcta. Una historia sobre héroes de una época anterior a Remnant, ¿eh? Eso definitivamente suena interesante. De hecho, lo encontré intacto en uno de nuestros estantes recientemente, pero parece que no puedo recordar dónde lo adquirí. Incursioné en leer un poco, y debo decir que tiene una gran cantidad de detalles de estas dos leyendas y también detalla algún tipo de magia relacionada con ellas. ¿Magia? ¿Qué? ¿Para que jueguen algunos juegos para niños? Qué curioso, Ginger tarareó mientras pensaba en ello por un momento. No importa. Gracias de nuevo por el regalo, Old Man Kale. Me aseguraré de contarte más sobre él una vez que lo haya leído. Oh. Cuando lo dices en un tono como ese, me haces pensar que ya lo tendrás todo leído de principio a fin antes de que comience el festival. No me tientes. Ginger dijo juguetonamente. Pero basta de eso, ¿hay algo más que necesites que haga? Creo que eso será todo. Eres libre de salir si lo deseas. Probablemente yo también cerraré pronto. Está bien. Te veo el lunes, viejo Kale. Ginger se despidió con la mano cuando salió de la tienda. Cuando comenzó a regresar a casa, Ginger abrió el libro y leyó desde las primeras páginas, su curiosidad lo incitó a profundizar en los cuentos que estaban escondidos dentro. A lo largo de la historia de la humanidad, hay quienes logran realizar hazañas increíbles e incluso, a veces, imposibles. Estos increíbles héroes tienen sus nombres inscritos en las páginas de la historia y se convierten en figuras famosas, legendarias y míticas, algunas de las cuales incluso fueron adoradas después de su muerte. Ginger leyó en voz alta mientras caminaba. Para algunos de estos héroes, después de su muerte, si cumplen con ciertos criterios, su leyenda y espíritu se registran y copian en un plano de existencia fuera del tiempo y el espacio. Un reino mágico separado del más allá. Este reino donde se registran los héroes se llama el Trono de los Héroes, y los espíritus registrados en su interior se conocen como espíritus heroicos. Los espíritus heroicos están hechos de muchos héroes y leyendas diferentes. Hay quienes realmente existieron, aquellos que solo provienen de leyendas y aquellos que nunca fueron observados en absoluto.
Aquellos que existieron tenían la creencia de sus hechos reunidos al morir y fueron sublimados en seres de mayor rango, mientras que aquellos que solo existían en mitos y leyendas nacieron de la recopilación de esas creencias, incluso si no existían. Aquellos que no fueron observados son aquellos que hicieron un contrato de algún tipo con el mundo durante sus vidas y posteriormente se convirtieron en espíritus heroicos y contraguardianes, defensores autónomos de la humanidad, respectivamente después de sus muertes como compensación. El fenómeno se aplica a cualquier humano, animal o máquina que haya dejado atrás logros lo suficientemente grandes, pero las armas que se convierten en espíritus heroicos de ser adoradas como la arma más grande de esa era deben albergar un alma para alcanzar tal estatus. Aquellos en los que una creación humana obtiene su propia voluntad o aquellos creados a partir de la congregación de las fantasías de la humanidad se denominan espíritus heroicos conceptuales. Estos espíritus heroicos pueden ser invocados por el mundo mismo si se enfrenta a un grave peligro, y ante la aniquilación, el mundo convocará a 7 de los espíritus heroicos más fuertes para luchar contra la amenaza. Sin embargo, invocar un espíritu heroico puro solo es posible para el mundo mismo, lo que hace que la ocurrencia sea milagrosa en sí misma. La ocurrencia más común es cuando los humanos invocan copias de estos espíritus heroicos que representan ciertos aspectos del héroe más que otros. Estos familiares mágicos que toman la forma y el poder de espíritus heroicos legendarios son conocidos como sirvientes. Hay 7 clases principales en las que se puede invocar a los espíritus heroicos cuando se invocan como servants. Sable. Espíritus heroicos de la espada. La primera de las 3 clases de caballeros. Estos héroes son guerreros cuerpo a cuerpo ágiles y poderosos que son expertos en el manejo de la espada. Tienden a tener estadísticas altas y equilibradas, y obtienen alguna forma de la habilidad de equitación como parte de la clase, así como una alta habilidad de resistencia mágica. Los héroes que componen esta clase suelen ser caballeros de renombre, aunque hay excepciones. Por lo general, se consideran la mejor y más equilibrada clase de las 7 debido a sus altas estadísticas y muchos héroes increíblemente poderosos que cumplen con las condiciones de la clase. Arquero. Espíritus heroicos del arco. La segunda clase Knight. Estos héroes trabajan mejor a distancia, habiendo dominado el arte de controlar el flujo de la batalla con arcos, proyectiles o formas de ataque que les dan ventaja desde lejos. Tienen poderosos fantasmas nobles, y por sus habilidades de clase, también tienen una forma de resistencia mágica, pero son más conocidos por tener una habilidad de acción independiente. Eso les permite actuar como exploradores y sobrevivir sin energía mágica constante del maestro que los convocó. Son los mejores desde lejos, pero la mayoría de los héroes de la clase pueden defenderse a corta distancia hasta cierto punto. Lancero. Espíritus heroicos de la lanza. La última clase de caballero. Estos héroes son los más ágiles, sobresalen en las tácticas de golpear y correr y dominan las armas cuerpo a cuerpo de largo alcance como las lanzas. Si bien su única habilidad de clase es la resistencia mágica, los lanceros también tienden a ser duraderos, muchos tienen alguna forma de continuación de la batalla. Por lo general, también tienen estadísticas altas, siendo superados solo por los de la clase saber. Los lanceros son héroes confiables, pero curiosamente, su suerte generalmente no es la mejor. Jinete. Espíritus heroicos del monte. La primera de las 4 clases de caballería. Estos héroes son conocidos por sus córceles y monturas, y la mayoría de la gente piensa en la montura del héroe si les viene a la mente. Si su montura es una criatura viviente, mítica o de otro tipo, o una construcción humana, no importa. Si bien tienden a tener estadísticas más bajas en general, sus poderosos noble fantasmas en forma de sus paseos les otorgan poderosas habilidades y destrezas. Al igual que los sabers, sus habilidades de clase son resistencia mágica y equitación, pero a cambio de una resistencia mágica ligeramente menor, obtienen habilidades de equitación más altas, lo que les permite controlar una variedad de criaturas o vehículos separados de sus fantasmas nobles con los que deberían encontrarse mientras son invocados. Vaciador. Espíritus heroicos de hechizos y hechicería. La segunda clase de caballería. Estos héroes son expertos en muchas formas diferentes de hechicería, y la clase solo requiere un dominio de hechicerías del más alto calibre. Debido a esto, tienden a tener las estadísticas más bajas de las 7 clases, y con muchas de las clases que poseen alguna forma de resistencia mágica, algunos consideran que los lanzadores son la clase más débil. Un error que muchos nunca tienen la oportunidad de darse cuenta antes de enfrentarse a su desaparición a manos de un caster. Sus poderosos hechizos y hechicería compensan muchas de sus debilidades percibidas, pudiendo usar poderosos hechizos de épocas pasadas.
Con sus habilidades de clase de creación de territorio y construcción de objetos, son capaces de formar una base de operaciones increíblemente fuerte mientras producen muchos objetos mágicos para usar contra las clases más fuertes, dándoles una ventaja que ninguna otra clase tiene. Asesino. Espíritus heroicos de asesinato. La tercera clase de caballería. Estos héroes sobresalen en el asesinato silencioso, y muchos en la clase han sido asesinos y asesinos. Sin embargo, se pueden invocar otros héroes dentro de la clase si dominan el sigilo y el reconocimiento. Como su estrategia los obliga a permanecer en las sombras para preparar emboscadas y ataques sorpresa, tienden a tener estadísticas bajas, pero son la mejor clase para matar maestros o explotar el punto débil fatal de un Servant. Esto se debe a la habilidad de clase del asesino ocultación de presencia, que oculta la presencia del Servant hasta el momento en que ataca. Son los más problemáticos de eliminar debido a la dificultad para localizarlos y sus habilidades para hacer escapadas rápidas para esconderse. También son rentables en términos de maná requerido del maestro junto con los casters, lo que hace que sus noble fantasmas sean más confiables en su uso. Berserker. Espíritus heroicos de la locura. La última clase de caballería. Estos héroes se han perdido en la locura en un momento de su vida. Ese rasgo les permite acceder a la clase y a su poderosa habilidad de clase, mejora de la locura, que sacrifica la cordura del Servant por más poder bruto. La clase era principalmente para espíritus heroicos débiles que necesitaban un impulso de poder muy necesario para enfrentarse a las otras clases, aunque ahora hay muchos guerreros ya poderosos que encajan en la clase, aumentando aún más su poder, lo que hace que la clase compita con saber por el título de clase más fuerte a veces. Sin embargo, la fuerza bruta de los berserkers tiene el costo de ser el más difícil de controlar. La locura de estos héroes hace que solo puedan seguir unas pocas órdenes simples, y tiran tácticas y habilidades por la ventana, prefiriendo usar solo la fuerza bruta. También tienen el gran inconveniente de costar una gran cantidad de maná del maestro solo para mantenerlos, una consecuencia que si no se maneja adecuadamente puede matar al maestro. Hay otras clases adicionales para espíritus heroicos, pero estas son las 7 principales. El estándar de oro. La mayoría de los héroes a lo largo de la historia, los mitos, las leyendas y la religión caerán dentro de al menos una de estas clases, si no varias. Todos superan a los humanos normales por millas, cada uno de los cuales puede realizar hazañas sobrehumanas imposibles de intentar para cualquier otra persona. Son encarnaciones de leyendas vivas a las que se les ha dado tener acceso a un solo Servant y su poder podría permitir a una persona derrocar a cualquier ejército y tal vez incluso conquistar el mundo si se le da la oportunidad. Nada se puede comparar realmente. Solo son convocados en algunas circunstancias específicas. El primer caso es una convocatoria por parte del mundo mismo cuando un gran mal amenaza a la humanidad. Frente a estas bestias, 7 Servants del más alto calibre, los grandes Servants, son convocados para derrotarlos. Es un sistema del mundo establecido para defender a la humanidad. La otra es cuando hay que librar una guerra del Santo Grial. El ritual involucra a 7 personas, generalmente magos, que convocan a 7 Servants y los hacen luchar hasta la muerte para ver quién es digno de obtener el Santo Grial que concede deseos, manipulando el sistema que convoca a los grandes Servants, cambiándolo de 7 héroes luchando contra una amenaza a 7 héroes luchando entre sí. Los Servants convocados para estas guerras del Grial tienden a no estar ni cerca del poder de los grandes Servants, lo que se espera de un ritual hecho por humanos. Ver a un Servant en cualquier otra situación que no sean estas dos mencionadas, que son raras y se mantienen alejadas de la vista del público, es muy inusual. Algo tan increíble como todo esto suena como algo sacado directamente de un juego de mesa de fantasía. Quiero decir, ciertamente tiene esa cualidad considerando cómo se describen algunas cosas, pero tienes que estar de acuerdo en que esto suena increíble. Quiero decir, vamos ya. Héroes del pasado, presente y futuro convocados para luchar con el fin de que se les conceda un deseo para defender a la humanidad de alguna amenaza que acabe con el mundo. ¿Qué tan genial suena eso? Era el día del festival, y Ginger no había hecho más que leer más del libro que Kale le había regalado. Inmediatamente se enganchó al mundo de la hechicería y los espíritus heroicos descritos en el libro y tuvo que profundizar para aprender más sobre todo. Hechicería, magia verdadera, la raíz, magos y magos, espíritus heroicos, sirvientes, la guerra del Santo Grial, el trono mismo. El libro detalla tanto.
Ginger estaba empezando a pensar que Kale había estado en algo cuando dijo que lo que estaba en el libro podría haber venido de otro mundo, ya que se sentía como si estuviera descubriendo un mundo completamente nuevo cuanto más leía. El libro incluso tenía innumerables leyendas que detallan las historias de múltiples posibles espíritus heroicos, de alguna manera logrando contenerlo todo dentro de los límites de este libro grande y grueso. Como alguien a quien le encanta leer historias como estas, Ginger se sorprendió cuando descubrió que no había oído hablar de ninguno de estos cuentos. De hecho, se le hizo creer que nadie en Remnant había oído hablar de estas increíbles historias. Lo que tenía en sus manos era un libro que detallaba incontables culturas, héroes, religiones, naciones, personas, mitos y mucho más. Incluso tenía algunas fotos, algunas antiguas y otras más nuevas. Era un libro de imposibilidades, y lo encontró más increíble e intrigante que cualquier otra cosa. Sin embargo, la joven sentada en la silla junto a él parecía estar en desacuerdo un poco. Jan también había madurado, ahora era una joven madura a punto de graduarse de Signal Academy y dirigirse a Beacon en unas pocas semanas, con una apariencia a la altura. A pesar de cómo cambió, ella y Ginger siguieron siendo amigas cercanas después de que finalmente se reconciliaron después del incidente de la choza. Y aunque Ginger ya no se esforzaba por el mismo objetivo de convertirse en un cazador como Jan, todavía pasaban bastante tiempo. Se habían acercado mucho más a lo largo de los años, convirtiéndose realmente en hermanos y pudiendo hablar entre ellos sobre cualquier cosa. Sin embargo, eso no significaba que tuvieran que compartir los mismos intereses entre ellos. Me suena un poco complicado. Jan reiteró una vez más su opinión sobre lo que Ginger acababa de compartir con ella del viejo tomo. Quiero decir, sí. Definitivamente tiene un factor genial. Puedo verlo totalmente en una película o en algunos cómics o incluso en un juego. Pero parece que el libro vomita un poco. Suena más como una guía o un manual que como una historia. Probablemente sea algún tipo de guía o registro, ahora que lo mencionas. Quiero decir, las historias reales están cerca del final del libro, y esas son solo sobre los espíritus heroicos mencionados. No serán ejemplos ni cuentos sobre la magia descrita en el libro. No hay historias sobre magos, las guerras del Santo Grial o cualquier otra cosa que pueda decir en este momento. Solo detalla las funciones de los espíritus heroicos y los sirvientes antes de catalogarlos con gran detalle. Ginger asintió mientras se volvía hacia el libro. Pero aún así, ¿qué tan genial sería si todo esto fuera real? ¿No te gustaría probar suerte invocando a uno de estos héroes míticos de los que nunca hemos oído hablar? Como esta persona del rey Arturo, o Heracles, o incluso alguien como este espíritu sin nombre que el libro describe como el héroe de hierro forjado? Supongo. ¿Quién no querría conocer a una leyenda o héroe de la vida real? Y por la forma en que ese libro los describe, estos tipos son, ¿cómo?, miles de veces más fuertes que los cazadores normales. ¿Cómo?, niveles de poder y genialidad de superhéroes si es cierto. Pero convocar a uno de ellos no significaría que estaba atrapado en una batalla a muerte con otras 6 personas con su propio Servant. Cierto. Eso es algo negativo, ¿no? Pero está bien pensar en hipótesis. Quiero decir, no es que nada de eso sea cierto. Ginger se encogió de hombros. La idea es buena, pero me pide que estire demasiado mi imaginación para considerarla todo real, supongo. Aún así, es un pequeño sistema agradable para algún tipo de juego o herramienta para construir una historia. Eso es ciertamente cierto. Jan asintió. ¿Quién dirías que escribió esa gran cosa? No se da un nombre. El libro solo da uno de los títulos del autor, supongo. El viejo de las joyas, pero no tengo idea de lo que eso significa o de dónde viene. Dudo que alguien haya oído hablar del título si no se conoce ninguno de los contenidos del libro. Y sin embargo, de alguna manera el viejo Kale se las arregló para tenerlo en sus manos. Me pregunto de dónde lo sacó. Jan reflexionó. Dijo que lo encontró en uno de los estantes, pero no podía recordar dónde lo consiguió ni cuándo. Siempre está obteniendo algún libro extraño u otro, ¿eh? Eso no ha cambiado en todos estos años. Definitivamente es un misterio, aunque no creo que realmente importe. Tengo más curiosidad por lo que hay en el libro. Todavía tengo mucho que leer en él. Ginger respondió mientras volvía a mirar el libro. Jengibre. Jan. ¿Qué están haciendo? Una voz aguda gritó cuando un estallido de pétalos rojos voló por las escaleras y aterrizó frente a los dos. Rumi. Ya no puedes usar tu apariencia en la casa. No necesitamos que vuelvas a romper algo. Ginger frunció el ceño mientras miraba a la menor de las dos hermanas.
Lo sé, pero ustedes dos están sentados allí cuando deberían estar preparándose para el festival. Ruby exclamó felizmente mientras saltaba enérgicamente. Estamos listos para salir. Te estábamos esperando a ti y a papá. Jan señaló mientras le lanzaba una sonrisa a Ruby. Si no recuerdo mal, tú eres el que tuvo que hacer el mantenimiento de última hora de tu arma ya que recibiste una asignación de combate mañana. Y siendo Ruby, solo tenías que asegurarte de que todo sobre Crescent Rose fuera perfecto, lo que hacía que el mantenimiento de rutina tomara 1 o 2 horas adicionales. Otra vez. Ginger agregó mientras ponía los ojos en blanco, sermoneando a Ruby a pesar de la sonrisa burlona en su rostro. Vaya, Ruby gimió mientras se dejaba caer un poco triste, lo que hizo que Jan y Ginger se rieran un poco a su costa. Ruby también había crecido bastante desde sus días de niña. Ya no era la pequeña bebé que solía ser, ahora era casi tan alta como Ginger, para su disgusto, y estaba entrenando en Signal como Jan. Ginger siempre sonreía cuando veía cuánto de Summer veía en Ruby, como su apariencia similar y su atuendo con una capucha roja a juego, así como su torpeza cuando se trataba de armas de todo tipo, aunque le gustaban las armas más modernas en comparación con las armas más antiguas, en su mayoría pistolas. Desafortunadamente, parecía haber adquirido el viejo hábito de Ginger de no querer hablar con los demás, pero estaba completamente bien con él y Jan. Verla ahora hizo que Ginger se avergonzara de cómo él había sido exactamente de la misma manera, aunque por razones ligeramente diferentes. Afortunadamente, a diferencia de él, ella todavía se las arregló para hacerse amiga de otras personas de su edad, ya que Ginger tardó mucho más en llegar a ese punto de competencia social. Demonios, todavía no era tan bueno en eso como Ruby, considerando que solo tenía unos pocos amigos cuando fue a la escuela, y se mantiene en contacto con aún menos hoy en día. Y wow. ¿No era ese un pensamiento deprimente para él? Anímate, Ruby. Todavía vamos a llegar a tiempo. Después de todo, el festival de primavera dura la mitad del día. Y no es como si viviéramos demasiado lejos de la ciudad de todos modos. Ty le dijo a su hija menor mientras bajaba las escaleras. Ginger no pudo evitar sonreír cuando vio a Ty. Cada vez que veía a Ty hoy en día, no podía evitar sentirse orgulloso de lo lejos que había llegado en la crianza de los hijos, esencialmente solo. Ginger siempre recordaría la expresión de horror en el rostro de Ty antes de verlos regresar de la choza después de que Crow los salvara de los Grimm. El puro alivio en su rostro después de verlos y apresurarse a sostenerlos a todos cerca de él también se quedaría con Ginger durante mucho tiempo. Ty inmediatamente hizo cambios en sí mismo para mejorar y cuidar adecuadamente a Ginger y a las chicas. Salió de su rutina y rápidamente se convirtió en digno del título de Super Papá. El cambio fue un poco discordante al principio, pero bienvenido de todos modos. Por supuesto, eso no quiere decir que Ty estuviera completamente solo durante estos 12 años. Crow siempre venía a visitarlo y lo ayudaba cada vez que pasaba, y Ginger, siendo el niño mayor de la casa, se aseguraba de ayudar a Ty en todo lo que podía, e incluso ya lo ayudaba mucho a veces. En general, lograron que todo funcionara bastante bien en conjunto. ¿Está bien, estamos listos para irnos?, preguntó Ty. Finalmente. He estado esperando desde siempre, y tuve que escuchar a Jin hablar y hablar sobre su nuevo libro. Jan gimió en voz alta mientras se levantaba de su silla. Sí, sí. ¿Cómo me atrevo a compartir contigo algo que me interesa personalmente, ya que no tiene nada que ver con ser un cazador o golpear a alguien? Ginger puso los ojos en blanco mientras dejaba su libro en el sofá y se ponía de pie. ¿Tienes un libro nuevo?, preguntó Ruby mientras lo miraba con curiosidad. Sí, fue un regalo del viejo Cale. Lo he estado leyendo desde ayer, y está lleno de este tipo de sistema mágico que creo que es para un juego de historia de algún tipo. Aparte de eso, está completamente lleno de otras historias y leyendas sobre héroes de los que nunca antes había oído hablar. Oh. ¿Héroes? Los ojos de Ruby se llenaron de estrellas cuando escuchó eso. ¿Puedes leerme algunas de las historias después del festival? ¿Puedes, Ginger? Por favor. Por favor, por favor, por favor. Ruby voló hacia Ginger y se adhirió a su brazo mientras hablaba a un ritmo rápido. Ginger solo la miró a los ojos mientras levantaba el brazo, dejando que Ruby colgara sin fuerzas muy ligeramente en el aire. Tenía una gran sonrisa infantil en su rostro mientras esperaba pacientemente su respuesta, y su expresión emocionada y cercana torció el intento de Ginger de mantener una cara seria en una sonrisa mientras ella seguía mirándolo. Está bien, claro.
Ginger se rió cuando Ruby la soltó, levantando el puño en el aire mientras vitoreaba victoriosamente. ¿No eres demasiado viejo para que alguien lea cuentos de hadas, Rubes? Jan sonrió mientras colocaba una mano en su cadera. Simplemente no lo entiendes ya que Ginger nunca te lee historias. Ruby resopló mientras se cruzaba de brazos y hacía un puchero, sacando otra risa de Ginger y otra de Tai. Se había convertido en una especie de momento especial de unión entre Ruby y Ginger que leyera una historia de vez en cuando, especialmente si se trataba de héroes. Todo comenzó algún tiempo después de la muerte de Sander. Ruby tenía problemas para dormir una noche, así que Ginger le leyó un cuento de hadas para ayudarla a dormir. Le gustaba tanto que constantemente molestaba a Ginger para que leyera sus historias, y su deseo de que él leyera para ella se mantuvo incluso cuando Ruby creció, pasando de leerla para ayudarla a irse a la cama a que Ginger ahora se convirtiera esencialmente en un audiolibro viviente para ella cuando estaba interesada en lo que estaba leyendo o quería estar con él por un tiempo. La familia Rose Xiao Long Graham se fue poco después de eso. Llegaron al festival sin demora, afortunadamente. La celebración ya estaba en marcha. Parecía que todos estaban afuera y disfrutando de las festividades mientras varios puestos de comida y juegos se alineaban en las calles y la música resonaba en los terrenos. Había gente bailando, cantando y festejando como si fuera el fin del mundo. Había gente que se alimentaba tontamente, compitiendo en carreras, e incluso había una pequeña sección del festival dedicada a la temporada de primavera en sí, que estaba llena de flores y plantas y otras cosas relacionadas con la temporada. Después de visitar algunos de los puestos y comer juntos, el grupo se separó para hacer lo suyo por un tiempo. Tai quería hablar un poco con algunos amigos, Jan quería competir en las carreras y Ruby quería mirar un poco algunos de los atriles antes de ver los juegos tipo carnaval. Eso finalmente dejó a Ginger solo mientras deambulaba sin rumbo por un rato. No era que no se estuviera divirtiendo o disfrutando. De hecho, todo lo contrario. Simplemente disfrutaba empapándose de la atmósfera en este tipo de eventos ahora y le gustaba mirar todo. Y fue entonces cuando lo vio. Algo que parecía tan simple, pero que parecía que no debería existir de ninguna manera. Allí, por sí solo, había un soporte simple. Uno que, por sí solo, no habría sido demasiado extraño. Pero fue el nombre del puesto que estaba en un letrero frente a él lo que hizo sonar las alarmas en la cabeza de Ginger. Se llamaba el Trono de los Héroes. Un término que solo unas pocas personas podían conocer, ya que el término provenía del libro que Kale le dio. El único libro conocido que tenía el término. Inmediatamente, Ginger sintió curiosidad por el puesto, por lo que decidió echar un vistazo más de cerca. Tan extraño como el nombre imposible era el hecho de que nadie estaba a cargo del estrado. Quedó vacío, como si estuviera abandonado o algo así. Quizás el dueño fue a ir al baño o a buscar comida o algo así. Pero si ese fuera el caso, ¿no habrían dejado una nota o algo así? ¿Cómo es que nadie se ha dado cuenta de este puesto vacío todavía? Uno pensaría que mucha más gente se lo preguntaría, pero nadie lo estaba mirando, como si no existiera. Lenta y cautelosamente, Ginger se acercó al estrado, pero se congeló cuando vio lo que estaba en exhibición. Había 7 cartas del tarot marrón de algún tipo que estaban en el estrado. Cada una de las cartas tenía una imagen detallada, pero las imágenes no representaban las imágenes típicas de las cartas del tarot como el loco, los amantes, el colgado, el mundo, etc. A pesar de eso, estas imágenes seguían siendo muy familiares para Ginger. Había una carta con un caballero sosteniendo una espada, una guerrera apuntando con un arco, un mercenario con un sombrero elegante y marcando un arma de asta, un guerrero con armadura montado en un carro, un anciano con túnica sosteniendo un bastón y un tomo grande, un hombre con atuendos negros con una máscara de esqueleto y empuñando 2 dagas. Y una bestia con cabeza de cabra sosteniendo un arma grande con ira. Estas eran las imágenes asociadas con cada una de las 7 clases principales de sirvientes en las que se podía invocar a los espíritus heroicos. Sable, arquero, lancer, jinete, lanzador, asesino y berserker. Eran exactamente iguales a las imágenes que se muestran en el libro. Todos estaban allí. Ahora Ginger sabía que algo estaba pasando. ¿Cuáles son las posibilidades de que justo después de recibir un libro sobre Servants and Heroes se encuentre con un stand sobre lo mismo? Se sentía demasiado extraño. ¿Solo estás navegando o estás buscando algo? Ah. Ginger casi tropieza hacia atrás mientras se alejaba del estrado. Después de calmar su corazón, miró hacia el estrado para ver a una mujer que parecía haber salido de la nada ahora sentada en el otro extremo del estrado.
Llevaba un extraño vestido blanco que tenía trozos de rojo y dorado junto con una gran corona ornamentada en la parte superior de su cabeza. El atuendo tenía mangas grandes que estaban separadas del vestido principal y pasaban por sus manos, lo que lo hacía parecer casi una túnica si no fuera por el hecho de que el resto del atuendo parecía estar un poco apretado alrededor de su cuerpo, haciéndolo más sensual de lo que probablemente debía ser. Por supuesto, con los trozos de piel y escote que mostraba el atuendo, tal vez se pretendía que una sensación de sensualidad acompañara al atuendo místico y maduro. En cuanto a la mujer misma, la palabra belleza perfecta no la describiría con precisión. No te pierdas la interpretación de eso. No era un tipo de belleza sexual lo que Ginger veía en la mujer, aunque ciertamente podía ver ese tipo de atractivo, especialmente con su atuendo. Sin embargo, vio su belleza más como la de una muñeca. No había defectos en su piel blanca como la porcelana, y sus profundos ojos carmesí y su llamativo cabello largo y blanco dejaban una impresión mítica. Era como si no fuera completamente humana. ¿Y bien? La mujer volvió a preguntar, inclinando la cabeza mientras esperaba una respuesta. Fue entonces cuando Ginger se dio cuenta de que estaba mirando y rápidamente se aclaró la garganta, así como la cabeza, antes de responder. Todavía no estoy completamente seguro. Ginger respondió tímidamente mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza. La mujer solo le dio una cálida sonrisa mientras se movía frente al estrado para examinar mejor las cartas. Entonces, ¿quién eres? No creo haberte visto antes. Lo cual decía algo ya que Patch era una ciudad pequeña. Uno en el que la mayoría de la gente se conocía entre sí. Acabo de llegar a Patch, explicó la mujer. Luego pareció reflexionar sobre algo por un momento con el ceño fruncido. La última vez que aparecí ante alguien, usé la forma y el nombre del original, justo hace. Pero parece que me he materializado en una forma ligeramente diferente. Murmuró en voz baja antes de que una pequeña y dulce sonrisa apareciera en su rostro. Si ese es el caso, entonces puedes llamarme Irisbiel. Después de todo, era el nombre alta terminal, y el nombre se ajusta a la regla de color de este reino. Ok. Ginger respondió. ¿De qué diablos estaba hablando? Terminal. ¿Se estaba perdiendo algo? ¿Y por qué hablaba como si su nombre fuera solo un alias? Justeace e Irisbiel, qué mujer tan extraña, Ginger suspiró mientras miraba las 7 cartas sobre la mesa. Entonces, ¿qué tipo de postura es esta? Este stand se llama el trono de los héroes. Seguramente, ese nombre habla por sí mismo, ¿no es así? Preguntó Irisbiel, sin perder nunca esa sonrisa maliciosa. No, en realidad no. Ginger frunció el ceño. A pesar de que no era una respuesta real o incluso completa, no estaba exactamente equivocada, considerando que Ginger había leído el libro con el mismo nombre. Sin embargo, nuevamente, Ginger era una de las 3 personas que incluso podían saber sobre el trono hasta donde él sabía. Todo en el libro era algo inaudito en Remnant, por lo que era extraño que esta dama pareciera saberlo. Demonios, a pesar de que leyó parte del libro, no creía que fuera cierto. Era una historia fascinante en la que podía sumergirse y disfrutar, pero eso es todo lo que realmente era, al igual que esas otras leyendas e historias y los cuentos de hadas que había escuchado mientras crecía. Uno tendría que estar loco para creer que la magia y los héroes legendarios como los descritos en el libro eran reales. Grimm, claro. Cazadores, sí. Armas y guerreros capaces de volar montañas en un solo ataque, junto con dioses, magia y criaturas míticas que son reales, ahí es cuando hay que trazar una línea. Lo mismo con el trono de los héroes. Realmente no puedo probar que existe si está fuera de los límites de la realidad. Todo fue bastante loco. Era un buen libro, pero no encajaba en la realidad. Entonces, ¿sería seguro asumir que esta postura es para aprender sobre héroes? Ginger trató de adivinar. Por así decirlo. A pesar de eso, Irisbiel solo dio la mitad de una respuesta. ¿Qué tipo de héroes? ¿Como cazadores? Ginger intentó una vez más obtener información. No exactamente. Los cazadores son ciertamente heroicos, y algunos ciertamente son dignos de ascender al trono, pero los héroes registrados en el trono de los héroes están en un nivel completamente diferente al de la mayoría de ellos. Son leyendas a las que se les da forma, que han logrado hazañas increíbles que han sido olvidadas con el paso del tiempo dentro de este mundo. Explicó Irisbiel. Así que esto realmente está conectado con ese libro. Realmente sabes lo que contiene. Y parece que eres tú quien está en posesión del libro escrito por el viejo de las joyas. ¿Estaría en lo cierto al asumir eso?
Ella soltó una pequeña risita. Supongo que podrías decir eso. Dios, esto se está poniendo raro. Murmuró Ginger, ahora pensando que la mujer podría necesitar ayuda profesional. ¿Qué pasa con las cartas entonces? ¿Para qué sirven? ¿Algún tipo de juego? ¿Por qué no tomas una tarjeta y lo averiguas? Irisbiel hizo un gesto hacia las cartas. Ginger levantó una ceja ante eso, pero se encogió de hombros mientras él hacía lo que ella sugirió. Pensó que también podría complacerla. Tal vez entonces entendería de qué se trata este stand. Lentamente, extendió la mano y tocó la primera carta que vio, la carta de arquero. Sin embargo, cuando lo hizo, sintió una corriente de calor correr a través de él cuando la carta comenzó a brillar con una luz dorada. Una sensación de asombro comenzó a recorrerlo mientras miraba la tarjeta. Tampoco fue solo la carta de Archer. Fueron los 7. Todos brillaban. Era tan brillante que era cegador, pero nadie más en el festival pareció darse cuenta. Irisbiel, por otro lado, pareció gratamente sorprendida mientras sonreía al verlo. ¿Qué es esto? Preguntó Ginger mientras retiraba la mano de las cartas, que ahora se sentían como si estuvieran irradiando algún tipo de, lo que solo podría describirse como poder mágico. Así que eres compatible con todas las tarjetas de clase. Interesante. Realmente eres especial, tal como se predijo. Un niño milagroso, por así decirlo. Realmente tienes mucho potencial. Esa debe ser una de las razones por las que fuiste elegido. Verdaderamente, el destino debe haberte traído aquí para reunirte conmigo en este mismo día, en este mismo momento. Irisbiel reflexionó felizmente. Muy bien, ¿podrías explicarlo? Realmente no entiendo lo que está pasando o de lo que estás hablando. Ginger le dijo a la mujer. Tú eres el que está en posesión del libro. De acuerdo con mi contrato, debo hablar con el propietario del libro en este mismo día a esta hora exacta. Debo compartir conocimientos especiales con ellos y presentarles un regalo especial. Irisbiel le dijo al joven antes de mirarlo directamente a los ojos con una mirada despreocupada. Como dueño del libro en este momento exacto, has sido elegido. Espera un minuto. Conseguí ese libro por coincidencia. No me inscribí en lo que sea esto. Ginger suplicó mientras retrocedía unos pasos. Pareces una dama encantadora, pero no tengo idea de lo que estás hablando. ¿Qué tiene que ver el libro con esto? ¿Por qué necesitarías hablar conmigo específicamente hoy en este momento solo porque tengo ese extraño libro? ¿Qué tipo de conocimiento y regalo me daría? ¿Y qué quisiste decir cuando me llamaste niño milagroso? La forma en que hablas hace que esto suene realmente peligroso e incompleto. Por supuesto. De hecho, es peligroso. De hecho, esta información fue específicamente ocultada a las masas en este mundo. Dijo Irisbiel mientras señalaba a la multitud de personas a su alrededor. Tomemos a estas personas, por ejemplo. Ninguno de ellos conoce la verdad del mundo que los rodea ni de ellos mismos. A veces no saben lo que está frente a ellos. Mientras Irisbiel hacía un gesto a la multitud de personas, Ginger notó una vez más cómo nadie le prestaba atención a él ni a la mujer en el puesto. Sin embargo, ahora que se lo señalaron, una sensación de temor se apoderó de él. Era como si no pudieran verlos. No los estaban ignorando. No eran conscientes de ellos. ¿Qué hiciste? Esta reunión es solo entre nosotros dos. Nadie más debe saber lo que está sucediendo, ya que la información es demasiado peligrosa para que una persona común la aprenda, así que lo hice para que ni siquiera nos notaran para esta discusión. El efecto desaparecerá una vez que hayamos terminado. Irisbiel lo interrumpió mientras explicaba. Ahora bien, ¿estás lista para escuchar lo que debo decirte, Ginger Graham? ¿Cómo supiste que Ginger comenzó mientras miraba a la mujer con un tinte de miedo antes de finalmente encontrar las palabras correctas que quería decir. No eres exactamente humano, ¿verdad? ¿Quién eres realmente? No, ¿qué eres? La mujer solo se rió entre dientes en respuesta. Como dije. Esta forma se conoce como Irisbiel, así es como me puedes llamar. Tengo muchos nombres, pero ese se siente mejor para usar en este momento. No entenderías ningún otro nombre en este momento. El ser conocido simplemente como Irisbiel respondió. Y lo que realmente soy no importa. Lo que importa es lo que debo compartir con ustedes. No tienes otra opción en el asunto. Nocho, ¿qué quieres decir con que no hay elección? Soy con quien quieres compartir conocimientos y regalos súper peligrosos. Diría que tengo derecho a tener una opción en el asunto. No. No lo eres. Irisbiel respondió con un pequeño ceño fruncido. Sí. Soy yo.
Y elijo simplemente irme. Ve a molestar a alguien más calificado para lidiar con tus tonterías. Ginger dijo mientras se daba la vuelta para alejarse. Ah. Solo para chocar contra una pared invisible mientras lo intentaba. ¿Qué demonios? ¿Qué hiciste? Ginger se dio la vuelta enojado mientras lanzaba una mirada sucia a la misteriosa mujer. No debes irte antes de que te haya impartido mi conocimiento y don. Como dije, no tienes otra opción en el asunto. Según los términos de mi contrato, esto es algo que estoy obligado a hacer. Ella le dijo en un tono decepcionado. Entonces gritaré en voz alta. Eso seguramente llamará la atención de alguien. Ginger respondió antes de que comenzara de gritar. Oye. Rumi. Yang. Tai. Necesito ayuda, chicos. Sin embargo, a pesar de sus gritos, nadie se dio la vuelta para mirarlo. Todos a su alrededor continuaron como si no existiera. ¿No te dije que lo hice para que nadie nos interrumpiera? El ceño fruncido de Irisbiel se profundizó. Ahora deja de intentar retrasar lo inevitable y escucha lo que yo, si no puedo oírme o pedir ayuda, simplemente no escucharé. Ginger exclamó mientras se tapaba los oídos y cerraba los ojos. ¿Qué vas a hacer al respecto, eh? Fue finalmente en ese momento, cuando una vena comenzó a sobresalir de su frente, que Irisbiel finalmente tuvo suficiente y golpeó sus manos contra el soporte mientras se ponía de pie con un movimiento rápido. Lo repentino de todo sobresaltó a Ginger, quien miró con un ligero miedo mientras la misteriosa mujer se acercaba a él con un puchero notable que le recordaba demasiado al de Sander. Cuando se acercó a él, solo lo miró mientras hacía un puchero. Parecía estar a segundos de explotar contra él, y después de haber vivido con Yang durante tanto tiempo, sabía que la frase "el infierno no tiene furia como el desprecio de una mujer" era una de las declaraciones más verdaderas del mundo. Pero fue entonces cuando su puchero desapareció repentinamente, antes de ser reemplazado por una amplia sonrisa maternal. Fue en ese momento que Ginger supo, la cagó. Así es como va a ser, ¿verdad? Ofreció una sonrisa dulce y enfermiza mientras inclinaba la cabeza con ternura, aunque resultó desconcertante. Entonces, supongo que tendré que ser un poco más contundente con esto. ¿Contundente? Repitió Ginger. Fue entonces cuando Irisbiel le llevó la mano a la cara y le agarró la mejilla con fuerza. Ah. ¿Por qué estás? Ah. Los chicos malos que respondan serán castigados. Irisbiel tarareó demasiado alegremente. Ahora bien, ven conmigo. La mujer de otro mundo procedió a arrastrar a Ginger por la mejilla, poseyendo una fuerza que uno no esperaría que tuviera una mujer como ella, mientras lo dejaba caer en una silla. Y luego, Ginger no tenía idea de cómo lo hacía, sacó algunos cables de su cabello que comenzaron a brillar de color azul mientras se ataban alrededor de sus brazos y piernas, atándolo a la silla y evitando que se levantara o se moviera. Oye. Déjame ir. Ginger gritó mientras intentaba levantarse de la silla. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de apariencia o algo así? No te preocupes. Solo te quitaré un poco de tu tiempo. Irisbiel le dijo felizmente mientras se sentaba frente a él. Ahora bien, sé que esto no es algo que usted quiera. Lo más probable es que esto desarraigue su vida cotidiana normal. Pero debo cumplir con mi contrato. Debo darte este conocimiento y mi regalo. No tienes más remedio que escuchar y aceptar. Lo que hagas después es tu propia elección. Ahora bien, dijo mientras juntaba las manos. ¿Estamos finalmente preparados para comenzar? Ginger solo pudo suspirar. Realmente no tenía más remedio que escucharla ahora. Está bien. Escucharé, aunque a regañadientes. Ginger refunfuñó mientras se ponía lo más cómodo posible en su situación. Pero antes de que lo hagas, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Qué me pedirías? ¿Por qué yo? Y antes de que digas es porque tienes el libro o que soy una especie de niño milagroso, que no lo soy, ¿no hay otros que podrías haber elegido? ¿Mejores personas más calificadas? ¿Quizás un cazador o cazadora real? ¿Por qué elegir a un joven de 19 años que trabaja en una librería si esto realmente es peligroso? Supongo que, en cierto modo, tienes razón al decir eso. Irisbiel asintió. Estoy obligado por mi contrato a hablar con el dueño del libro. Es por eso que eres con quien necesito hablar. Sin embargo, creo que no importa lo que haya llevado a esto estaba destinado a ser y no el resultado de un accidente o coincidencia. Esto es realmente un milagro. Un acto del destino, por así decirlo. Me encuentro realmente creyendo que usted es con quien debo hablar. ¿En serio? Pero, ¿qué hay de mí que te hace pensar eso?
No es especial en absoluto. En realidad, he hecho todo lo posible para hacerme menos especial. Murmuró Ginger con un pequeño ceño fruncido. Solo no es el tipo de persona que está destinada a cosas más grandes, y estoy bien con eso. Aún así, no hay forma de cambiarlo ahora. Eso es todo, y esto es esto. Irisbiel le dijo. Es cierto, Ginger suspiró. Ahora bien, pasemos a la discusión principal. Irisbiel respiró hondo antes de poner una expresión más seria. Ahora bien, Ginger Graham, dime, ¿cuál es tu cuento de hadas favorito? ¿Y venir de nuevo? Ginger cuestionó, sin estar seguro de si la había escuchado correctamente. Cuentos de hadas. Historias que te contaron de niño. Las leyendas y cuentos se transmiten de generación en generación. Seguramente, debes tener un favorito que recuerdes. Irisbiel aflojó su comportamiento serio mientras ofrecía otra sonrisa cálida pero cómplice. ¿Por qué esa pregunta parece tener mucho más peso del que debería? Ginger murmuró antes de recostarse en la silla a la que estaba atado. Supongo que tendría que decir el guerrero en el bosque. Eso provocó otro ataque de pequeñas risas de Irisbiel mientras sonreía. Debería haberlo sabido. Una historia como esa sin duda atraería a alguien como tú. Ella dijo. Bueno, enseña una buena lección que los niños deben aprender temprano en la vida. Ser cautelosos con el mundo que los rodea y no deambular solos, especialmente en áreas peligrosas. Porque incluso si hay alguien cerca para protegerte y salvarte, es posible que no pueda salvarte siempre. No deberías depender tanto de la amabilidad y la habilidad de otra persona de esa manera. Quizás. Irisbiel respondió con una voz suave, casi triste antes de responder en un tono más cariñoso. Sin embargo, a mi modo de ver, la historia también podría inspirar a otros a ayudar a otros de cualquier manera que puedan, incluso si nunca son recompensados o reconocidos por esos actos. Una historia sobre ayudar a los demás. ¿No crees que ese cuento de hadas también podría tener ese tipo de significado? ¿Y por qué me preguntas sobre los cuentos de hadas de todos modos? Pensé que ibas a lanzar una gran bomba de verdad sobre mí. Preguntó Ginger. Pensé que no querías escuchar lo que tenía que decir. Irisbiel bromeó. Sí, pero ahora que estoy atrapado contigo, estás haciendo que parezca que me estás haciendo perder el tiempo y estancándote. Me gustaría que llegaras al punto. Ginger le dijo. Muy bien. Irisbiel asintió antes de volver a su comportamiento serio. Entonces, ¿has oído hablar de la historia de las estaciones? Sí. Tengo. La historia trata sobre las 4 hermanas que animan a un viejo ermitaño y, al final, conmovido por la amabilidad de las niñas, el anciano les regaló un poder increíble para que pudieran difundir esa bondad a más personas. Primavera, verano, otoño e invierno. Las 4 estaciones. Esa historia inspiró los festivales de las estaciones que celebramos. Ginger contó la historia con un poco de cariño. Pero, ¿qué tiene eso que ver con esto? Bueno, comenzó Irisbiel mientras se inclinaba un poco más cerca de Ginger. ¿Me creerías si te dijera que esa historia es cierta? Hubo un momento de silencio cuando, lentamente, los ojos de Ginger se abrieron un poco antes de que una risa nerviosa saliera de su boca. Lo siento, pero ¿es eso algún tipo de broma? ¿Qué pasaría si te dijera que realmente hubo un guerrero de ojos plateados que vivió una vida aislada en el bosque protegiendo una ciudad sin recibir reconocimiento por ello? Si te dijera que realmente hay un hombre infinito que vaga por el remanente, salvando a algunos y condenando a otros, ya sea intencionalmente o no. Si te dijera que hubo una chica que fue encerrada en una torre antes de ser salvada por un héroe. Y si te dijera que hay 4 poderosas doncellas imbuidas del poder de las estaciones, un poder que no nace del polvo. ¿Ese quieres decir, te gustan esas cosas que usan los cazadores? ¿Esa cosa del poder del alma? ¿Una apariencia? Preguntó Ginger. Aura. A lo que te refieres y lo que crea una apariencia se llama aura. Respondió Irisbiel. Oh. Arrepentido. Nosotros, la gente normal, realmente no necesitamos saber mucho al respecto. Solo los cazadores y cazadoras tienen esas cosas. Claro, he escuchado lo útil que podría ser, pero requiere mucho entrenamiento para aprender a usarlo, lo que no le haría mucho bien a una persona normal, ya que el efecto secundario se está convirtiendo en un faro más grande para Grimm. Ginger murmuró con el ceño fruncido. Cierto, pero aura tampoco es a lo que me refiero. Irisbiel le dijo. La palabra que otros podrían usar para describir lo que pueden hacer esas doncellas, sería mágico. ¿Magia? Repitió Ginger, con la conmoción y la duda claramente mostrándose en su rostro.
Eso es hasta que la duda dominó por completo su sorpresa. ¿Ese tú, esperas que crea que la magia es real? Tienes que estar bromeando. Parece que no estoy hablando en serio contigo. ¿Por qué mentiría? ¿Qué podría ganar? Preguntó la mujer de otro mundo con el ceño fruncido antes de colocar un dedo en su mejilla. Bueno, tal vez sería mejor llamarlo hechicería, pero las reglas de este mundo son diferentes a las mías. Aunque puede que no sea exactamente lo mismo que las verdaderas magias con las que estoy familiarizado, sigue siendo magia y hechicería de todos modos. En realidad, la magia de este mundo es mucho más potente que de donde soy. Uno podría compararlo con la magia en la era de los dioses, tal vez. Este mundo podría incluso superar al mío en ciertos aspectos. Respondió Irisbiel. ¿Este mundo? ¿Qué es lo que eres? No. No, no, no. No. No hay forma de que esto suceda. Ginger se dijo más a sí mismo que Irisbiel. Quiero decir, esos cuentos de hadas y esas cosas sobre hechicería y héroes en ese extraño libro. Esos son todos simplemente, solo historias. Todas las historias que se han contado realmente sucedieron. Irisbiel habló con naturalidad. Las historias son simplemente dónde van los recuerdos cuando se olvidan. ¿Y realmente esperas que crea eso sin pruebas? Preguntó Ginger enojada con un pequeño grudido. ¿Prueba? Irisbiel inclinó ligeramente la cabeza. Si se requieren pruebas para que continuemos, entonces actuaré como lo permita mi contrato y te daré algunas. Y fue entonces cuando todo alrededor de Ginger cambió. Parpadeó y luego volvió a parpadear. Su mente tardó mucho tiempo en procesar lo que sus ojos estaban viendo ahora. Lentamente giró la cabeza para echar un vistazo a su entorno antes de que finalmente hiciera clic en su mente. El festival se había ido. Tacha eso. Toda la ciudad había desaparecido. En su lugar había un campo interminable lleno de flores coloridas y formaciones rocosas azules. La energía brillante se elevó en el aire mientras pasaba una suave brisa. No había nubes ni ruido. Solo Ginger, Irisbiel y el puesto en el que estaban. No quedó nada más. ¿Qué? ¿Dónde? El reverso del mundo. ¿Qué? ¿Querías pruebas? Así que aquí está. Usando el poder que tengo como terminal, acabo de llevarte, o al menos a tu conciencia, a una tierra donde la era de los dioses sigue siendo algo muy real. Un lugar separado de mi mundo y del tuyo. Un reino completamente diferente lleno de magia, poder y criaturas míticas. La edad, de dioses. Existió la era en la que los dioses vivían con los humanos y los poderes que no requieren polvo. Esto fue cuando la magia, o más bien la hechicería, estaba en su estado más potente. Una era en la que el misterio era la base, no la física. ¿No puedes sentirlo? Este lugar rebosa energía mágica. Irisbiel luego se volvió hacia Ginger. En resumen, solo usé magia para demostrarte que la magia existe. ¿Será esto suficiente como prueba? Sí, Ginger asintió lentamente mientras más y más sudor comenzaba a gotear por su rostro pálido. Solo, por favor, tráiganos de vuelta. Estoy empezando a sentirme mareado. Ese sería el resultado de las altas concentraciones de mana dentro de este lugar. Estaba haciendo todo lo posible para garantizar su seguridad, pero parece que no es lo suficientemente bueno. Con eso, el paisaje alrededor de Ginger volvió a convertirse en el del Festival de los Colores. Nadie a su alrededor se dio cuenta de lo que acababa de ver. Y Ginger tropezó con sus palabras antes de dejar escapar un suspiro cansado. La magia es real, eso era algo que ni siquiera un cazador podía hacer. Nada de lo que existe podría explicar lo que acaba de suceder. Dijo mientras se estremecía ante lo que acababa de presenciar. Pareces perturbado por lo que acabas de aprender. Estoy sorprendido. Hubiera pensado que te emocionaría saber que el mundo es mucho más grande y vasto de lo que pensabas inicialmente. ¿Te enfrascas en historias llenas de magia y maravillas, no? ¿Cómo lo haces? No quiero saberlo. Ginger negó con la cabeza. Y para responder a su pregunta, eso no tiene nada que ver con mi reacción. Seguro. A veces fantaseaba con qué pasaría si una historia que estaba leyendo fuera real. Incluso hice eso con ese libro sobre Servants antes. Pero fantasear con eso y darse cuenta de que ese tipo de cosas realmente son reales es completamente diferente. La realidad no es un cuento de hadas. Lo que sucede en la ficción no puede lastimar a nadie, pero si es real, entonces esos mismos peligros también son reales. La gente podría engañarse a sí misma creyendo que tal cosa los atraería, pero los arroja a los peligros y problemas de la misma historia que cobró vida, y les garantizo que entrarán en pánico como yo.
Ginger soltó una débil risita ante eso. Entonces, supongo que tenías razón en que esto cambia la vida. No mentí. Esta es información que los pocos que la conocen han hecho todo lo posible para ocultarla a la persona promedio. El reino de la magia de medianoche especialmente no está destinado a la gente común. Irisbiel le dijo. Pero en verdad, esto es simplemente una fracción de la verdad del mundo que te rodea. Hay mucho más que aprender. Ginger se congeló cuando sus ojos violetas se abrieron exponencialmente. Volvió a mirar a la mujer con ojos temblorosos mientras el sudor goteaba de su rostro. Estás bromeando. ¿Me acabas de decir que la magia, los dioses y todas esas historias que leí mientras crecía son reales, y todavía tienes más que decirme? No. Irisbiel le dijo sin perder el ritmo. ¿Eh? La información que iba a compartir contigo era solo cómo existía la magia, y cómo las historias que conoces también existían. Ella explicó. Eso era necesario para cumplir con mi otra tarea. Si bien existe más información que podría compartir con ustedes, no tengo ningún contrato para hacerlo, y creo que sería mejor si no les dijera demasiado a la vez. Ahora que eres consciente de que el mundo es mucho más grande y misterioso que antes, puedes salir y buscar ese conocimiento por tu cuenta, si lo deseas. Por supuesto, las consecuencias de hacerlo recaerían sobre ti mismo, si sigues por ese camino. Creo que estoy bien, gracias. Ya has puesto todo mi mundo patas arriba. Realmente preferiría no caer más en esa madriguera de conejo. Ginger le dijo. Pero si no hay nada más que decirme, ¿qué te queda por hacer? Ya te lo dije, ¿no? Tenía un regalo que darte. Dijo mientras señalaba las cartas colocadas frente a ella. ¿Las cartas? Cada carta está infundida con el poder y el alma de un espíritu heroico. Más exactamente, están infundidos con el poder de un servant. Espera, ¿qué? Ginger gritó mientras casi hacía que la silla a la que estaba atado se cayera por su conmoción. Espíritus heroicos. Criados. Irisbiel dijo que todas las historias que se han contado realmente sucedieron. Esa magia y todos esos cuentos de hadas que conocía eran reales. Entonces, eso significa que lo que ese libro decía sobre los servants y las guerras del Santo Grial también era cierto. Pero si estas cartas tenían el poder de los servants en ellas, entonces, esas cartas tienen el poder de destruir montañas y luego algunas en ellas. Gritó aterrorizado. Podrían, técnicamente hablando. Aunque no todos los servants tienen el poder de hacer algo así. Irisbiel asintió. Estas cartas de clase son armas diseñadas para otorgar a una persona el poder y las habilidades de un servant. Esa es la verdadera naturaleza de estas tarjetas. Entonces, ¿por qué me das algo tan poderoso como eso? Fuiste el elegido. Eres el dueño del libro que detalla Servants and the Throne of Heroes, así que junto con mi conocimiento que iba a compartir, también debo dártelos según mi contrato. Dijo mientras recogía las cartas mágicas y las ponía en una bolsa de cinturón especialmente hecha. ¿Qué contrato? ¿Quién quería exactamente que hicieras algo de esto? ¿Y qué se supone que debo hacer exactamente con estas cartas? ¿Esperas que juegue a ser héroe e ir a salvar el mundo o algo así con ellos? Puedes hacer lo que quieras con ellos. Irisbiel respondió mientras agitaba la mano y disipaba los cables que mantenían a Ginger en la silla. ¿Eh? Fuiste elegido para ser el que poseería las tarjetas de clase. Mi deber era solo liberarlos. Por lo tanto, lo que hagas con las cartas y el conocimiento que te he dado depende de ti. Luego le entregó el tarjetero que contenía todas las tarjetas de clase a Ginger, colocando la bolsa en sus manos. Ahora que tienes estas tarjetas, puedes elegir no hacer nada o puedes elegir hacer algo con ellas. Puedes jugar al héroe como dijiste, o puedes continuar viviendo tu vida diaria sin cambiar nada. Es posible que no haya tenido la opción de recibir las tarjetas, pero es libre de elegir qué hacer con ellas. Ginger miró fijamente las cartas antes de tragar saliva nerviosamente. ¿Puedes contarme más sobre esto? Seguramente, hay una razón real por la que me dieron estas tarjetas. Por favor, ¿qué debería? No puedo decirte nada más. De hecho, no creo que sea prudente intervenir más en tu vida. Irisbiel sacudió la cabeza con tristeza. Si hay o no un propósito mayor en todo esto, eso es para que lo averigües. ¿Me echas todo esto encima y solo esperas que me ocupe de eso? Ginger preguntó con una expresión de sorpresa, aunque rápidamente cambió a una de comprensión cansada. Bueno, supongo que estabas obligado a algún contrato para hacerlo en primer lugar, así que supongo que no es del todo tu culpa. Con un profundo suspiro, Ginger miró a regañadientes al tarjetero que le dieron con un poco de curiosidad y miedo.
Fue entonces cuando se le ocurrió a Ginger un pensamiento. Oye, entonces, ¿qué espíritus heroicos están en estas cartas? ¿Dónde estaría la diversión si te dijera eso? ¿Y reconocerías los nombres si te lo dijera? Preguntó Irisbiel con lo que podría haber sido una sonrisa juguetona. Parece que tienes algunos deberes que hacer. Y aquí pensé que había terminado con esa después de graduarme de la escuela secundaria. Ginger gimió. Entonces, ¿qué planeas hacer? Esto debe ser mucho para asimilar. No lo sé. Esto es demasiado. Dijo Ginger. No estoy realmente seguro de lo que esperas que haga, o de lo que quien hizo ese contrato espera de mí. No soy como los niños que sueñan con convertirse en cazadores. No quiero ser un héroe. Ya no. Y ciertamente no me importan los poderes como los que tienen estas cartas. Ginger frunció el ceño mientras se ponía una mano en la cara. Demasiado para mi día libre. Solo quería un día tranquilo. Realmente lo siento por esto. Sé que esto te dificultará las cosas. Como dije, realmente creo que aquellos que no tienen vínculos con la magia deberían quedar fuera de ese estilo de vida. Sin embargo, desafortunadamente este no es uno de esos casos. Irisbiel frunció el ceño con simpatía hacia el joven. Está bien. Como dije, no te culpo. Lo resolveré, estoy seguro. Ginger luego se volvió hacia Irisbiel con una mirada curiosa. Una última pregunta. Este contrato. ¿Para quién era? ¿Quién quería exactamente que hicieras esto y por qué? Irisbiel frunció el ceño antes de girar la cabeza para mirar al cielo. Era la única forma de conceder su deseo. ¿Su deseo? Perdóname. Parece que estaba recordando. Irisbiel luego le dio a Ginger una cálida sonrisa, una que era casi maternal. Pero eso es todo lo que puedo decir sobre el asunto. Creo que esto será todo por ahora. Gracias por pasar tiempo en el stand de Throne of Heroes. Espero que disfruten el resto del festival. Sí, tú también, Irisbiel. Dijo Ginger, devolviéndole la pequeña sonrisa antes de levantarse de su silla. Pero entonces, jengibre. Off. En el momento en que se levantó de su silla, fue abordado por un ramo de rosas. Cayó al suelo con un fuerte ruido sordo y sin aire en los pulmones. Tosiendo y mirando hacia arriba para ver quién lo había derribado, aunque conocía su identidad sin necesidad de mirar. Ruby, cuando la joven en cuestión escuchó su nombre, miró a Ginger con una sonrisa descarada. Eso es por hacernos buscarte durante tanto tiempo. Ruby se rió mientras se bajaba de Ginger. ¿Cómo fue mi culpa? He estado aquí todo el tiempo. No lo estabas. Pasamos por esta área buscándote un montón de veces. Ruby le dijo con un puchero antes de cruzarse de brazos. Pero incluso si estuviste aquí todo el tiempo, sigue siendo tu culpa por no respondernos cuando te llamamos. El hecho del asunto sigue en pie, dijo Ruby, hinchando su pecho victoriosamente mientras Ginger se ponía de pie. ¿Por qué siempre soy yo? Gimió. Sé agradecida, Ginger. No te rompas solo porque Rupes es pegajoso. Jan se rió entre dientes mientras se acercaba a la pareja. Tanto Ginger como Ruby gimieron al verla acercarse a ellas con escalofríos. Juegos de palabras, mi pobre nombre, lo profanas así. Ginger gimió mientras se pasaba una mano por la cara. ¿Por qué, Jan? Ruby gimió de dolor físico. Jan solo sonrió antes de volverse hacia Ginger. Entonces, ¿dónde has estado, amigo? Te hemos estado buscando por un tiempo. Acabo de estar aquí hablando con Irisbeal. Ella es bastante agradable y tuve un soporte ordenado. Sí, así es como lo llamaré. Ginger les dijo. ¿Irisbiel? ¿Quién es ese? Preguntó Ruby. Mejor pregunta. ¿Qué dices? ¿Qué puesto? Jan cuestionó con una ceja levantada. ¿Qué quieres decir? Como dije, estaba hablando con Irisbiel, la dueña de este puesto. Dijo Ginger, girándose para señalar el puesto del trono de los héroes en el que había estado sentado durante los últimos minutos, solo para no ver nada allí. Todo el stand y la propia Irisbiel habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran estado allí. ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? Está bien, Jin. Creo que eso es suficiente festival para ti. Alguien debe haberte dado algunas de las mismas cosas que Crow bebe cada vez que está aquí. Jan suspiró mientras agarraba a Ginger y comenzaba a arrastrarlo. El chico farfullaba pidiendo una explicación que nunca obtendría. Y así es como terminó el festival de primavera para Ginger, pero fue solo el comienzo de algo más grande para él.